Bendiciones hermanos, estamos aquí el día de hoy para compartir el Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El reino de los cielos es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y el otro le dio 1. A cada uno le estaba dando según su capacidad, y de esta manera el Señor se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y les pide cuentas. Acercándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes otros 5 que yo he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo, bueno y fiel, en poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré entonces, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Muy bien, querido siervo, bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías, yo cosecho donde no siembro, recojo donde no esparzo. Debías haber entregado mi dinero a los banqueros y así volver, y yo habría obtenido los intereses. Quítenle por tanto el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo a las tinieblas, de afuera allí será el llanto y rechinar de dientes. Muy bien, queridos hermanos, hoy día en el Evangelio podemos ver un relato tal vez un poco duro para algunos, ya que Jesús habla sobre un ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Y nos cuenta una parábola, la parábola de los talentos. Yo no sé si la persona que nos está escuchando ahorita conoce esta parábola o se ha recordado en algún momento, o si recién la escucha por primera vez. La parábola de los talentos habla sobre el Señor que deja 3 siervos al cuidado de su hacienda y a cada uno les brinda talentos. Un talento era una cierta cantidad de dinero. En ese tiempo, un talento pues era mucho dinero, de acuerdo al jornal que en ese el tipo de cambio de moneda que tenían los judíos en ese entonces. El talento, pues a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. A estos 3 siervos los deja con esos talentos. El primero, que tuvo los 5, pues vemos que hace inversión, cosecha 5 nuevos talentos, gana otros 5, en ese momento obtiene 10 talentos. El otro, que tenía 2, pues de la misma manera recupera el doble y ahora tiene 4 talentos. Pero el que tenía 1 tuvo mucho miedo y fue, escondió, y cuando regresó se lo devolvió como estaba. Y podemos ver que el Señor a los 2 primeros les agradece, a los 2 primeros como que los premia, pero al último, que no tuvo los intereses y que no ganó el dinero, pues lo echó fuera. Lo regañó y lo echó a las tinieblas, le quitó lo que tenía y le dio al que tenía 5 talentos. Y podemos ver, tal vez para algunos, a un Señor un poco, tal vez un poco duro. Vemos que ya no es el Señor misericordioso que nosotros conocemos. Pues debemos entender el contexto de lo que Jesús quería enseñarnos dentro de esta parábola. El Señor, el dueño de la hacienda, es nuestro Dios. Y los trabajadores somos todos los que servimos al Señor. Cuando tú estás siguiendo al Señor, el Señor te brinda dones, el Señor te da capacidades. Pero, ¿qué haces tú con esas capacidades? ¿Acaso
las pones en práctica, las cosechas y haces fruto con las capacidades que tienes. Por ejemplo, si tú eres un músico, estás practicando, estás haciendo crecer ese don. Si tú eres, por ejemplo, una persona que predica, estás haciendo crecer ese don. Ese don que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo es un don que está puesto al servicio del Señor, al servicio de la comunidad, al servicio de las demás personas, y que nosotros debemos invertir y hacerlo crecer. Porque, por ejemplo, si yo te digo algo, si yo te regalo algo, ¿no te gustaría que lo aproveches? Así como el Padre, nuestros papás, cuando nosotros nos brindan en los estudios, al papá le gusta que nosotros lo aprovechemos, que hagamos crecer nuestro conocimiento y que más adelante podamos aprovechar los estudios que nos dieron para poder generar ingresos, para poder trabajar, para poder tener una vida estable, para poder dar frutos. Eso es dar frutos. Pero ¿qué pasa si nosotros no estudiamos, si no nos llega, no nos importa el esfuerzo de nuestros padres? Pues estamos siendo malos hijos, estamos rechazando y estamos menospreciando el esfuerzo de nuestros padres. De la misma manera, cuando nosotros no sabemos ser fiel en lo poco, cuando nosotros no sabemos esforzarnos en las cosas que tenemos, pues simplemente lo vamos a perder en algún momento y el Señor nos lo va a quitar. Y cuando llegue el fin de los tiempos, cuando venga en la segunda venida nuestro Señor Jesucristo, no habremos ganado el cielo, porque no habremos peleado la buena batalla, no nos habremos esforzado lo suficiente y no habremos hecho crecer lo poco que el Señor nos dio. Así no sepas cocinar, así no sepas lavar, las cosas pequeñas que ahora sabes, las tienes que aprovechar, las tienes que hacer crecer, tienes que buscar mejorar, tienes que buscar con lo poco que tienes serle fiel al Señor. Pero ¿cómo le voy a ser fiel si yo no soy músico? ¿Cómo le puedo ser fiel si yo no predico? ¿Cómo le puedo ser fiel? Pues simplemente con una escoba puedes ayudar dentro de tu iglesia. Con lo poco que sabes ya puedes servir. Y Jesús a nosotros nos brinda eso. El simple hecho de ser capaces de poder ayudar en poco. Por eso que dice en la última parte, el que es fiel en lo poco, se le dará mucho. Si tú quieres sueños, si tú tienes metas, si tú tienes muchas cosas en tu vida y tal vez no sirves al Señor, pues te invito a que lo sigas. Te invito a que no te rindas, que sigas adelante con lo poco o mucho que tienes y que siempre dejes al Señor en el primer lugar, porque quien busca el reino de Dios, todo lo demás se le será dado por añadidura. Muy bien, hermanos, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, que el Evangelio compartido hoy sea de bendición para tu vida, y si quieres aprender más de nuestro Señor Jesucristo, pues te invitamos todos los sábados de 6 a 8 en el salón parroquial al costado de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Sunampe, a que tú puedas venir, asistir a nuestras reuniones y poder aprender más de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, a poder tener un encuentro con Él y poder seguir adelante con todos nuestros sueños y metas de la mano de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.